Vamos a seguir trabajando con los números racionales un ratito, porque vamos a ver notación científica y notación abreviada. Ya, poner atención aquí. A ver, para poder entender la transformación de un número o la expresión de un número en notación científica y notación abreviada, tenemos que tener algo mecanizado, que no sé si todo el mundo lo tiene, pero es algo bien sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí tengo un número decimal, déjenme usar el lápiz, y lo estoy multiplicando por 10 elevado a 0. Lo voy a ir multiplicando por potencias del 10, ¿ya? Entonces, fíjese lo que ocurre. Cuando yo multiplico por 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 ustedes saben que es 1. Entonces, estoy multiplicando ese número por 1, por lo tanto, el número va a quedar igual, no va a haber variación. Pero cuando yo multiplico ese mismo número por 10 elevado a 1, lo estoy multiplicando por 10, por lo tanto, la coma se corre un lugar a la derecha. Fíjense, la coma estaba aquí entre el 1 y el 5, ahora está entre el 5 y el 2. Entonces, la coma se corre un lugar a la derecha. Si yo multiplico este número por 10 elevado a 2, lo estoy multiplicando por 100. Eso significa que la coma se va a correr 2 lugares a la derecha. Fíjese dónde queda la coma. Ahí, ¿ya? Entonces, siempre que yo multiplique por una potencia del 10 con exponente positivo, la coma se corre a la derecha, ¿ya? Y si no tiene más lugares, le puedo ir agregando ceros, ¿ya? Eso es importante. Entonces, siempre que yo multiplique por 10 elevado, bueno, por 10 elevado a 0 queda igual, pero 10 elevado a 1, la coma se corre un lugar a la derecha, por 10 elevado a 2, 2 lugares a la derecha, por 10 elevado a 3, estoy multiplicando por 1000, la coma se va a correr 3 lugares a la derecha, fíjese, ¿ya? Y así sucesivamente. Multiplico por 10 elevado a la menos 1. Tengo que entender que 10 elevado a la menos 1, ¿qué es lo que es? Es un décimo. Por lo tanto, el número que usted tiene aquí, en el fondo lo que está haciendo, lo está dividiendo por 10. Entonces, cuando yo divido por 10, la coma ahora en vez de correrse hacia la derecha, se corre hacia la izquierda. Entonces, siempre que ustedes multipliquen por una potencia del 10 de exponente negativo, la coma ahora se traslada un lugar hacia la izquierda, fíjense. Si yo multiplico por 10 elevado a la menos 2, en el fondo lo que estoy haciendo cuando multiplico por 10 elevado a la menos 2 es dividiendo por 100, porque 10 elevado a la menos 2 es 1 partido por 100. Entonces la coma se corre 2 lugares a la derecha. Fíjense que está aquí y queda aquí, ¿ya? Luego, si multiplico por 10 elevado a la menos 3, 3 lugares a la izquierda. Entonces la coma que estaba aquí ahora queda aquí. ¿Se entendió, chiquillos, lo que ocurre cuando yo multiplico por potencias del 10? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es vital, porque ahora lo que vamos a hacer es llevar un número a expresarlo como notación científica o como notación abreviada. Partamos con la notación científica y vamos a usar lo que recién vimos. Miren, resulta que la notación científica dice que tenemos que expresar un número de esta forma. K por 10 elevado a n. Es decir, ese K, dice acá abajo, tiene que ser un número menor que 10, pero mayor o igual que 1. Eso está diciendo. Entonces la notación científica se encarga de multiplicar un número entre 1 y 10 por una potencia del 10. Eso es todo, ¿ok? Entonces, tomamos este número. Pero el 15,3 no está entre 1 y 10. Bueno, usted selecciona un número que pueda sacar de ahí que sí esté entre 1 y 10. Por ejemplo, el 1,53. Pero obviamente que el 1,53 no es lo mismo que 15,3. Por lo tanto, para que quede igual, usted lo multiplica por una potencia del 10. Resulta que yo necesito que la coma retome su posición de origen. Es decir, si yo la coma la puse aquí para que quedara entre 1 y 10, la puse entre el 1 y el 5, ¿cierto? Necesito que sea 15,3, entonces la coma tiene que correrse un lugar a la derecha. Para que eso ocurra, yo tengo que multiplicar por 10 elevado a 1. Entonces, 1,53 multiplicado por 10 elevado a 1, ¿qué me va a quedar? 15,3. Pero la gracia que tiene esto es que el número está expresado en notación científica, porque este es mi K. El número está entre 1 y 10 y está multiplicado por una potencia del 10. Entonces, este número está en notación científica, ¿ya? Entonces, usted siempre tiene que buscar que el número esté entre 1 y 10 multiplicado por una potencia del 10. Mire, el 357 claramente no es un número entre 1 y 10. ¿Ya qué número sacarían ustedes de ahí para que les quede entre 1 y 10? 3,57. Eso es. Pero el 357 no es lo mismo que el 3,57. Entonces yo tengo que volver a este número multiplicándolo. Este
aquí por una potencia de 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La coma la tengo aquí, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para que la coma retome su posición de origen? Multiplicarlo por 10 elevado a ¿cuánto? 2. A 2. Eso es. ¿Ya? Eso es todo. Entonces yo tengo que pensar que al multiplicarlo por la potencia del 10 tiene que ser el número original, el que está acá. ¿Ya? Entonces, vamos con el 0,045. Número que está entre 1 y 10. 4,5. Perfecto. Multiplicado por ¿cuánto? ¿Alguien que me ayude? Eso es, muy bien. ¿Por qué? Porque la coma yo la estoy poniendo aquí y tiene que correrse 2 lugares a la izquierda. 1, 2. Y ahí me queda 0,045. Perfecto, seguimos. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que pensar en que la coma tiene que retomar su posición de origen a multiplicarlo por la potencia del 10. Ahora, el 0,1 es un número menor que 1. Por lo tanto, ¿qué número voy a seleccionar? El 1. El 1, porque dice mayor o igual que 1, menor que 10. Entonces el 1 lo multiplico por 10 elevado a la menos 1. Claro, porque 1 por 10 elevado a la menos 1 me va a quedar 0,1. Ahora, el 750, ¿qué número tomo? El 7,5. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 10 elevado a 1. Por 10 elevado a 2. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo la coma aquí, ¿cierto? Y tiene que correrse 2 lugares para que sea el 750. Recuerda que el 750 es 750,0. ¿Ya? Entonces, si les cuesta verlo cuando es entero, pónganle una coma. Entonces, la coma yo la pongo aquí, se tiene que correr 2 a la derecha. Eso es, ¿ya? Luego, el numerito que está acá tiene, fíjese, tiene un montón de dígitos después de la coma, pero el número que puedo sacar aquí entre 1 y 10 sería el 3,5. Entonces, ahora vamos a contar, porque como tiene tantos ceros, déjenme borrar aquí. Entonces, fíjese, el 3,5 yo estoy poniendo la coma aquí. Entonces tiene que correrse 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia la izquierda. Por lo tanto, 10 elevado a la menos 6. ¿Ya? Ahora, el 12.000, ¿cómo sería? 1,2 por 4. 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. Muy bien. El 24, 2,4 por 10 elevado a 1. muy bien. Y el 30 sería 3 por 10 elevado a Menos. ¿se entiende? Ya. Entonces, fíjense en algo de la notación científica. Cuando estamos hablando de notación científica, todos los numeritos que acompañan a la potencia del 10 están entre 1 y 10. O sea, desde 1 pero menores que 10. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente, no siempre, pero generalmente los numeritos que acompañan aquí son decimales. Bueno, aquí nos dio entero, también puede pasar que sean enteros, acá no nos dio otro entero, ¿ya? Pero habitualmente la notación científica deja decimales, ¿ya? No siempre. Fíjense que hay 2 casos que dan entero, ¿ya? Pero la notación abreviada, a diferencia de la notación científica, dice que vamos a hacer algo parecido. Fíjese, vamos a tomar un número P multiplicado por una potencia del 10, pero ahora P no tiene que ser un número necesariamente entre 1 y 10, tiene que ser un entero, y el menor entero que usted pueda sacar de ahí, ¿ya? Entonces, ahora vamos a expresar los números de notación abreviada y después los vamos a comparar, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? El 15,3 claramente no es un número entero, ¿cierto? Porque tiene un desarrollo decimal con 3 décimas. Entonces, ¿qué pasa? Esto es 153, porque 153 es el menor entero que yo puedo sacar de ese número. Pero resulta que el 153 es lo mismo que decir 153,0. Y yo necesito que vuelva a ser el 15,3. Entonces, ¿qué hacen ustedes para que la coma me quede entre el 5 y el 3? No sé si para que se me corra un lugar a la izquierda. Lo multiplican por... Eso es. Eso es. Entonces, ustedes tienen que estar pensando ahora en que la notación abreviada siempre funciona con números enteros. Por ejemplo, el 357 es un entero. Es 357,0. Para que me quede tal cual, yo lo multiplico por 10 elevado a 0. Y ahí está en notación abreviada. El 0,045 claramente no es un entero, pero el entero que yo puedo sacar de ahí, si corro la coma, es el 45. Eso es, el 45. Entonces yo digo, pero este 45 es 45,0. Para que la coma retome su posición de origen, 10 multiplico por 10 elevado a... Menos 3. Menos 3, excelente.
esto es un entero que puedo sacar de ahí, el 1, y lo multiplico para que vuelva a ser 0,1 por 10 elevado a la menos 1. Fíjense que aquí quedaron iguales. ¿Ok? Entonces, en algunos casos la notación científica y la notación abreviada van a coincidir, pero no siempre, depende del número. ¿Ok? Ahora, vamos con el 750. El 750 es un entero, cuidado, pero dice el menor entero que usted pueda sacar de ahí. El menor entero que yo pueda sacar de ahí es 75. 75, entonces lo multiplico por 10 elevado a 1. Ahí me queda 750. Ya, ahora, de aquí tenemos el 35, que es un entero. Entonces, ahora cuidado, el 35 es 35,0, entonces yo la coma la estoy poniendo aquí, ¿cierto? Entonces tiene que correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares a la izquierda. Por lo tanto, por 10 elevado a la menos 7. Dígame, Jairo. ¿Y por qué hay la segunda en 357 no quedó en 35? Porque no puedes cambiar el número, porque el 35, si tú pones 35, ya por mucho que tú lo multipliques por una potencia del 10, nunca va a ser el 357. Y la idea es que cuando tú lo multipliques por la potencia del 10, vuelvas a ser el 357, ¿entiendes? Sí. No es que tú saques cualquier número que esté ahí, ¿ya? Tienes que pensar en que al multiplicarlo por la potencia del 10, Jairo, tiene que volver a ser el número original, ¿ya? Entonces, seguimos acá. Mira, de nada. Aquí tenemos un número entero que sería 12. Acuérdense que el 12.000 es un entero, pero como dice el menor entero, pongo 2, por 10 elevado a 3, porque lo tengo que multiplicar por 1000 para que se transforme en 12.000. El 24 ya es un entero, y el menor entero que puedo sacar de ahí, 24, por 10 elevado a 0, ¿cierto? Y el 30 es un entero, pero el menor entero que yo puedo sacar de ahí es 3, por 10 elevado. ¿Se entendió, chiquillos, cómo se trabaja transformando el número de número común y corriente a notación científica y notación abreviada? Sí, profe. Ahora, miren, quiero que pongan atención. La notación abreviada es mi favorita. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajan con notación abreviada, siempre les quedan puros números enteros. En cambio, cuando usted trabaja con notación científica, a veces quedan decimales. Y con trabajar con los decimales, guácala. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por lo general, cuando tengo que hacer una operatoria con muchos decimales, la hago en abreviada, no la hago en científica, porque la científica a veces me deja decimales. Y yo no quiero trabajar con decimales porque es incómodo, sobre todo para la multiplicación y para la división, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver uso de esto de la notación abreviada, sobre todo la abreviada, que es bien práctica. Mire, aquí tenemos una división con decimales. La clase anterior yo les enseñé a amplificar para deshacerse de los decimales. Ahora tienen otra herramienta, que es llevar la notación abreviada. Por ejemplo, este numerito que está en el numerador, que es 0,00035, lo vamos a llevar a abreviada. Entonces va a ser 35 por 10 elevado a la menos 5. ¿Y por qué uso abreviada? Porque si yo pusiera notación científica me quedaría 3,5 por 10 elevado a algo. Y ya me quedan decimales, ya, guácala, los decimales no. O sea, háganle el quita a la científica, ¿ya? Profe, Trate de hacerlo en abreviada. Dígame. ¿el elevado queda según los números que hayan después de la coma? En este caso, porque estoy trabajando con abreviada, ¿ya? Ya, cuidado con eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, esto es 7 por 10 elevado a la menos 4, ¿cierto? Y esto es 35 por 10 elevado a la menos 5. Entonces yo estoy llevando mi número a la abreviada. ¿Qué pasa aquí? Simplifico. El 7 en 35 cabe 5 veces. Y voy a hacer la división con las potencias del 10. Entonces me va a quedar 5 por 10 elevado a la menos 1. Voy a seguir trabajando dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque 10 a la menos 1 es un décimo. Entonces en el fondo eso es 5 partido en 10. Y eso, si usted lo simplifica, es un medio. Y un medio elevado a la menos 3 se da vuelta, la fracción queda con exponente positivo, y finalmente eso es 2 elevado a 3, que es 8, ¿cierto? O 8 partido en 1, que es 8. Entonces, ahí tuvimos un camino que es bien práctico, que fue transformar los números decimales que teníamos ahí a notación abreviada. Entonces, la notación abreviada es práctica en ese sentido, nos permite resolver de buena manera. Ahora, no es la única forma, pero siempre que tengan hartos dígitos después de la coma, es cómodo trabajar con la abreviada. Ahora, mire, este mismo ejercicio de la clase anterior, repasamos. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije, mire, si tenemos que hacer esta división, amplifíquenla por una
potencia de 10. ¿Qué pasa? Aquí como hay 5 dígitos después de la coma, yo multiplico por 100.000, porque el 100.000 tiene 5 ceros, y eso hace que la coma se corra 5 lugares a la derecha. Entonces, ese número multiplicado por 100.000 me va a quedar 35, y 0,007 por 100.000 me va a quedar 70. Entonces, si yo simplifico el 35 en el 70, cabe 2 veces. Estoy simplificando por 35, me va a quedar un medio. Y me queda lo mismo que está arriba, porque vamos a dar vuelta a la fracción, lo elevamos a 3 y me va a dar 8. Entonces, no importa los caminos que usted elija, siempre y cuando los haga bien, ¿ya? Entonces nosotros le entregamos herramientas para que usted elija la manera que le parezca más cómoda para trabajar. ¿Se entiende? Ok. Ahora, fíjense en este ejercicio que les pongo a continuación. Me parece que está en el libro, no me acuerdo si está leído en el libro, pero por ahí aparece. Entonces dice el resultado en notación científica. Entonces, ¿qué pasa? Habitualmente, como dice notación científica, los alumnos se enfocan en trabajar en notación científica. Miren, les voy a expresar todos esos números, primero en notación abreviada. Miren, el 2500 es 25 por 10 elevado a 2. Fíjense que la notación abreviada es un entero por una potencia del 10. Esto es, el número 0,032 es 32 por 10 elevado a la menos 3, ¿cierto? Esto es 81 por 10 elevado a la menos 1. El 900 es 9 por 10 elevado a 2. Ese 10 lo dejé tranquilito ahí, ¿ya? El 64 lo dejé tranquilito ahí. Y el 0,05 es 5 por 10 elevado a la menos 2. Fíjense que yo dejé todo escrito en notación abreviada. Pero si yo escribiera el mismo ejercicio en notación científica, ¿qué pasa? Fíjese, aquí está notación científica del 2500, notación científica del 0,032. ¿Qué pasa? Me quedan decimales. Y si tengo que hacer operatorios con decimales, es incómodo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo prefiero 1000 veces trabajar con la notación abreviada. Y el resultado lo expreso en científica. ¿Se entiende? Pero yo trabajo, me hago la vida fácil con la notación abreviada. Entonces, me olvido de la científica un ratito y el resultado lo voy a expresar en notación abreviada, o sea, en notación científica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a simplificar. Pues miren, este 25 lo puedo simplificar con el 5. 5 en el 25 cabe 5 veces. Luego simplifico el 32 con el 64. El 32 en el 64 cabe 2 veces. Luego simplifico el 9 con el 81. El 9 en el 81 cabe 9 veces. Y luego el 10 elevado a 2 con el 10 elevado a 2 que está abajo, ¿ya? Que es 100 en el fondo. Estoy simplificando ahí por 100. Y luego multiplico hacia el lado, 5 por 1, por 1, por 9, me queda 45, ¿ya? Entonces me va a quedar ahí 45. Fíjate que aquí me queda 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la menos 1, me va a quedar 10 elevado a la menos 4, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí 10 elevado a 1 por 10 elevado a la menos 2, me va a quedar 10 elevado a la menos 1. Y si multiplico 1 por 1 por 2 por 1, me va a quedar 2. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ya? Entonces, siempre tratando de llevar abreviada, porque los cálculos con la abreviada es mucho más fácil, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a dividir, fíjese, potencias de igual base, ¿ok? Y acá 45 dividido en 2 me va a quedar 22,5. Y acá, ojo con esa división, porque algunos se me marean ahí, acuérdense que se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces eso me va a quedar 10 elevado, eso me va a quedar 10 elevado a menos 4 más 1, me va a quedar 10 elevado a la menos 3. Entonces ahí está el resultado. Entonces, si ustedes miran ese resultado que acabo de poner ahí, que es 22,5 por 10 elevado a la menos 3, ese resultado, chiquillos, está en notación científica. No, profe. No, porque la científica dice que el número tiene que estar entre 1 y 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? No llegué, pero no es que esté mal el resultado, sino que ahora tengo que acomodarlo. Entonces, fíjense, olvídense un ratito de ese 10 elevado a la menos 3, olvídenlo, y considere solo el 22,5. ¿Cómo usted expresa el 22,5 en notación científica? Puede ser 2,25. Exacto, 2,25 por 10 elevado a 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora baja este 10 elevado a la menos 3 y lo multiplica aquí. Y tiene una multiplicación de potencia de igual base, conserva la base,
y suma los exponentes. Y ahí está su resultado en notación científica. ¿Se entendió, chiquillos? Profe, Dígame. el 10, ¿por qué? O sea, el 1 que elevó, ¿por qué es positivo y no negativo? El 1 que le ve, a ver, ¿en qué parte estamos? En el paso 1, es el paso Cuando corrió la coma del 22, ¿ya? quedan 2,25, y elevado a 1. Espérate, cuando corrí la coma... El último paso, profe. En el último paso. Yo pensé que estaba más arriba. Ya. No. A ver, estamos aquí. Me voy a devolver. Aquí. Sí, Ahí. esa parte, esa. Ya. 22,5. Te estoy pidiendo que lo lleves a notación científica. Ya. ¿Te sabes la definición de la notación científica? Sí. Ya. Entonces, dime. Acuérdate que la notación científica es un número entre 1 y 10 por una potencia del 10. Entonces, ¿qué número podemos sacar de ahí para que cumpla la definición? El 2,25. Ya. Y lo multiplicamos para que vuelva a ser este de arriba, por 10 elevado a 1, ¿cierto? Ya. Pero entonces si fuera hacia la derecha, ¿me quedaría negativo? No, pues cuando la coma, fíjate que aquí la coma tiene que moverse a la derecha, entonces por eso lo multiplico por 10 elevado a 1. El 10 elevado a 1 es para como que vuelva a estar en su lugar. Todo el rato le he dicho eso, la coma claro. Tiene que retomar su posición de origen, Gracias. eso es. Profe, Gracias. Dime. ¿y por qué se sigue bajando el 10 elevado a menos 3? Porque en el fondo eso es parte de la operación, pues no te lo podéis ya. comer, pues. Ya, ok. ¿Ya? Es como tu apellido, te persigue, tú donde vas con tu apellido tú, ¿cierto? No lo vayas a dejar botado por ahí en cualquier lado, esa es parte del ejercicio y eso se sigue bajando, ¿se entiende? Ya, ok. Ya, profe, muchas gracias. Ya, eso es. Seguimos. Entonces entramos ahora en el terreno de los números irracionales, ¿ya? Nosotros hasta la clase pasada estábamos trabajando con los números racionales, que son los Q, que son todos los números que se pueden transformar en fracción. Pero ahora vamos a trabajar con los irracionales, que son todos estos números con un desarrollo decimal infinito no periódico. Son todos los decimales infinitos no periódicos, son estos irracionales. Ahí está el raíz de 2, el número pi, el número de Euler, ¿ya? Entonces, la recta real está lleno de estos números irracionales, que son los que vienen a completar nuestra recta, ¿ya? Entonces, muy importante, por ejemplo, entre 0 y 1 hay infinitos números que son racionales, que se pueden transformar en fracción, pero también hay otros infinitos que son irracionales, ¿ya? Por lo tanto, siempre entre dos números van a haber otros infinitos números para completar la recta numérica. Por eso se dice que la recta real es una recta densa, porque entre dos números reales siempre va a haber otro número real, ¿ya? Ahora, vamos a ver que la unión de las racionales con los irracionales genera el conjunto de los números reales, ¿ya? Entonces, volviendo a los números irracionales, acuérdense, son los decimales infinitos no periódicos. ¿Y cómo los vamos a identificar? Los vamos a identificar porque estos números están en raíces. Por ejemplo, si a mí me ponen una raíz y yo puedo calcular la raíz, es un racional. Pero si yo no puedo calcular la raíz con un número racional, va a ser un irracional. Ejemplo. La raíz cuadrada de 9, ojo, todas las raíces tienen un índice y lo que está dentro de la raíz se llama radicando o cantidad subradical, ¿ya? Así se llaman los elementos de una raíz. Las raíces cuadradas tienen índice 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo busco resolver una raíz cuadrada, yo digo, ¿qué número al cuadrado me da 9? 3, ¿cierto? ¿Qué número al cuadrado me da 4? 2. ¿Qué número al cubo me da 8? En este caso 2, porque 2 elevado a 3 me da 8, ¿cierto? ¿Qué número al cuadrado me da 0,4 periódico? Siempre que tenga que calcular una raíz con un decimal, el decimal lleva la fracción. Entonces ahora yo me pregunto, ¿qué número al cuadrado me da 4 novenos? Eso es 2 tercios. Todas estas raíces que yo pude calcular con un racional son racionales, pero hay infinidad de raíces, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2, que no la puedo calcular porque ¿qué número racional al cuadrado me da 2? No hay ninguno. ¿Qué número racional al cuadrado me da 3? Ninguno. ¿Qué número racional al cuadrado me da 10? Ninguno. ¿O qué número racional elevado a 3 me da 5? Ninguno. Esos son irracionales. Y cuando ustedes hagan el desarrollo decimal, por ejemplo, lo ponen en la calculadora
calculadora, la tiene 10, 15 decimales dependiendo de la calculadora, pero ese número tiene infinitos decimales después de la coma y no tiene un periodo que se repita. Entonces ustedes tienen que aprender a identificar ya la diferencia entre cuando es racional, cuando es irracional. Entonces, si usted puede calcular la raíz, va a ser un racional, ¿ya? Si no la puede calcular, irracional. Ahora, las raíces cuadradas, por ahora vamos a trabajar mayoritariamente con raíces cuadradas, pero después vamos a trabajar con raíces cúbicas, con raíces de índice mayor, ¿ya? Por ahora, mayoritariamente con raíces cuadradas. Y las raíces de números que son primos, ¿ya? Siempre van a ser números de tipo irracional, porque, por ejemplo, ¿qué número al cuadrado me da 2? ¿O qué número al cuadrado me da 3? Como son primos, imposible que haya un número al cuadrado que me dé un primo, ¿ya? Por lo tanto, estos números son siempre irracionales. Ahora, como vamos a trabajar con raíces, vamos a recordar las propiedades básicas de las raíces, que es multiplicación de raíces, en este caso de igual índice. Más adelante vamos a ver cómo se multiplican las raíces cuando tienen distinto índice, por ejemplo, cómo multiplicamos una raíz cuadrada con una raíz cúbica, eso más adelante, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo tengo raíz de 2 por raíz de 3, la propiedad dice raíz de 6, sin problema. Fíjense que la raíz de 6 me da un número de tipo irracional, ¿ya? Ahora, si yo tengo un factor, por ejemplo, 3, que está multiplicando aquí la raíz, por ejemplo, este factor, que es el 3, acuérdense que factor es el término de una multiplicación, ingresa dentro de la raíz al cuadrado, me queda 9 por 5, que es 45. Entonces, siempre cuando ustedes tengan un factor que está multiplicando la raíz, el factor puede ingresar, pero elevado al índice de la raíz. Como esta es una raíz cuadrada, ingresa con el índice de la raíz, por eso ingresa elevado al cuadrado, ¿ya? Y cuando tengamos división de raíces, obviamente podemos dividir, si tienen el mismo índice, las cantidades subradicales, y eso me queda raíz de 4, y eso me va a dar 2. Ahí el resultado es un racional porque me pude deshacer de la raíz, ¿ok? Entonces, trabajando con esas propiedades, vamos a ver si estos números son o no son racionales o si son irracionales. Vamos a ver. Fíjese, raíz de 3 por raíz de 12. Por la propiedad, eso es raíz de 36. Y la raíz de 36 es 6. Ah, me pude deshacer de la raíz, es un racional. Acuérdense que el racional es todo número que se puede expresar como fracción. El 6 es 6 partido en 1, es racional. Y la raíz de 18 partido en raíz de 2. Eso es la raíz de 9, según las propiedades. Y por lo tanto, eso es 3, es un racional. Pero la raíz de 1,25, ¿qué ocurre? La voy a expresar siempre cuando sea un decimal en fracción. Acostúmbrense a eso. Entonces vamos a tratar de calcular la raíz de 125 y la raíz de 100. Inmediatamente yo me sé los cuadrados perfectos. Entonces yo sé que la raíz de 100 es 10, porque 10 al cuadrado me da 100. Pero no hay ningún número que al cuadrado me dé 125, porque 10 al cuadrado es 100, 11 al cuadrado 121, entonces hay que aprenderse los cuadrados perfectos, ¿ya? 12 al cuadrado 144, listo, me pasé. No hay ningún número que al cuadrado, por lo menos racional, me dé 125, entonces yo digo, bien, este número inmediatamente ahí es un irracional, ¿ya? Entonces, puedo seguir trabajando. Por ejemplo, hay alumnos que me dicen, ya voy a calcular la raíz, voy a separar el 125, fíjense, como 25 por 5. Y la raíz de 25 la puedo calcular, es 5, y la raíz de 100 es 10. Pero fíjense que si bien aquí yo podría simplificar y que me puede quedar raíz de 5 partido en 2, nunca me voy a poder deshacer de esa raíz de 5. Por lo tanto, inmediatamente, este es un número de tipo irracional. ¿Se entiende, chiquillos? Fíjense, 2 por 3, vamos a trabajar con el de abajo, ¿ya? Fíjense, 2 por 3, estoy multiplicando primero los factores. Acuérdense que uno ahí, el orden de los factores no altera el producto. Ustedes las multiplicaciones pueden ordenar en el orden que quieran, no hay problema. 2 por 3 es 6, y después multiplicamos 3 por raíz de 2, que me va a dar raíz de 6. De nuevo, este número, al ser un raíz de 6, no voy a poder calcular nunca esa raíz. Aunque meta el factor dentro de la raíz, igual me va a seguir quedando un número de tipo irracional. Por lo tanto, si yo no me puedo deshacer de la raíz, entonces estamos hablando de un número de tipo irracional que va a tener un desarrollo decimal infinito, no periódico. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes tengan que operar, sumar, multiplicar, dividir raíces de números primos, siempre y cuando que estos primos sean distintos aquí, ¿ya? Entonces siempre el resultado va a ser un irracional.
Mire, raíz de 2 más raíz de 3, no hagan ni tal de decir que eso es raíz de 5, porque no se pueden sumar. No hay ninguna propiedad que diga que usted puede sumar las cantidades subradicales, así que no quiero a nadie diciendo que eso es igual a raíz de 5, por favor. Ahí, raíz de 3 por raíz de 5, ahí sí tengo una propiedad, puedo decir raíz de 15, pero fíjense que sigue siendo irracional, ¿ya? Raíz de 7 dividido en raíz de 3, son números primos. Si yo divido y esos números primos son distintos, ahí me va a dar siempre un irracional. Ahora, si fueran números primos iguales dentro de la raíz, ahí obviamente que me va a dar un número que es racional, ¿ya? Esto siempre y cuando que esos números primos sean distintos. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profesora. ¿Ya? Ahora, cuidado con esto que ustedes de repente pasan por alto. Ustedes están muy acostumbrados, ustedes saben que la raíz de 25 es 5. Ahora, hay algunos alumnos que creen que la raíz de 25 es más menos 5. No, eso está mal. No hagan ni tal de pensar que una raíz cuadrada tiene 2 resultados. ¿Y de dónde viene la confusión? De aquí. Esto que yo les estoy poniendo aquí se llama ecuación de segundo grado, que es muy distinto al cálculo de una raíz. Cuando yo calculo la raíz de 25, la raíz de 25 es 5 y se acabó, tiene solo un resultado, porque eso viene de una función, como función raíz, después lo vamos a analizar cuando veamos funciones. Y las raíces tienen solo una imagen, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser que hayan 2 soluciones para una raíz. Lo que sí puede ocurrir, que una ecuación de segundo grado, por su categoría de ecuación de segundo grado, tenga 2 soluciones. Aquí x puede ser 5 o x puede ser menos 5, pero es porque estamos en una ecuación de segundo grado, donde tanto el 5 como el menos 5 elevados al cuadrado me dan 25. Pero no me confundan esto, que es una ecuación de segundo grado, con el cálculo de una raíz. ¿Quedó claro? Profe. Ya. Claro. Ahora, raíz cuadrada de, en este caso, de 5 al cuadrado. Muchos alumnos cuando tienen esto, hacen esto. ¿Se han visto haciendo eso alguna vez? Sí. Ya. Ojo, aquí está perfecto, pero aquí está malísimo. ¿Por qué? Porque el resultado de eso tiene que ser 5. Entonces, cuando ustedes hagan el trámite de deshacerse de la raíz con el cuadrado, primera cosa, el resultado de una raíz cuadrada no puede ser negativo, ¿ya? Después lo vamos a analizar cuando veamos funciones por qué no puede ser negativo. Pero siempre el resultado de una raíz de índice par, todas las raíces de índice 2, de índice 4, ¿ya? Siempre índices tienen resultados positivos. Las de índice impar pueden tener resultados negativos, pero las de par positivo o 0, ¿ya? Puede ser el resultado 0, pero nunca negativo. Entonces ustedes en este caso le ponen valor absoluto, ¿ya? Sobre todo cuando ustedes no sepan qué hay dentro de la raíz. Por ejemplo, si yo tengo x menos y al cuadrado, ustedes bajo la fuerza de la costumbre hacen eso. Y ustedes saben el signo de x menos y. Entonces usted va y le pone valor absoluto. Al ponerle valor absoluto, usted está asegurando de que ese resultado no va a ser negativo, va a ser positivo o 0. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a calcular una raíz cuando sea una raíz muy grande? Porque no tenemos calculadora en la prueba. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Miren. Si a mí me ponen la raíz de 676, entonces yo tendría, claro, si me ponen, por ejemplo, la raíz de 100, yo sé por qué 10 al cuadrado es 100, porque yo me sé algunos cuadrados perfectos, ¿ya? Pero no los puedo memorizar todos porque son infinitos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que voy a hacer es descomponer, por ejemplo, el 676, como quiero calcular la raíz, lo voy a descomponer en factores primos. Entonces, el 676, como termina en un número par, es divisible por 2. Si el 676 lo divido por 2, me da 338. Entonces, 338 por 2 es 676. Y sigo descomponiendo ahora el 338, que también es divisible por 2 porque termina en 8. Entonces, eso me va a dar, en este caso, si divido el 338 en 2, me va a dar 169. Entonces, 169 por 2 es 338. Y el 169 es 13 por 13. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes descomponen este número en factores primos, les va a quedar 2 por 2 por 13 por 13, que era lo que estábamos viendo en la clase de número entero. Entonces, esto es 2 elevado a 2 por 13 al cuadrado. Y como usted necesita calcular la raíz, le pone raíz a ambos lados,
Y claramente, esto que tenemos aquí es la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 13 al cuadrado. Entonces aquí usted se puede deshacer de la raíz y le va a quedar 2 por 13. Y 2 por 13 es 26. Entonces la raíz de 676 es 26. Porque 26 al cuadrado les va a dar 676. Eso es, ¿ya? Entonces, como yo pude calcular esa raíz, es un racional, porque me pude deshacer de la raíz. Ahora, si me preguntan por la raíz de 220, a ver, lo descompongo. 22 por 10, el 10 es 2 por 5, el 22 es 2 por 11, entonces esta descomposición en factores primos va a ser 2 por 2 por 5 por 11. Saco la raíz, pero el problema es que la única raíz que voy a poder calcular aquí es la raíz de 2 al cuadrado, o sea, la raíz de 4 en el fondo, que es 2. Pero la raíz de 5 y la raíz de 11 no la puedo calcular, entonces eso queda todo dentro de una raíz y me va a quedar 2 raíz de 55. Entonces este es un número de tipo irracional porque no me pude deshacer de la raíz de 55, ¿ya? Por lo tanto, así lo vamos a dejar expresado como 2 raíz de 55, ¿ok? Es raro que en la prueba les pidan el desarrollo decimal, no les van a pedir nunca que hagan el desarrollo decimal de la raíz de 220 porque tiene infinitos decimales después de la coma, ¿ok? Entonces con eso es suficiente. ¿Se entiende, chiquillos, cómo lo vamos a hacer? Sí, profe. Ok. Ahora, algunas propiedades que ya habíamos visto también para los números enteros y para los racionales, está la conmutatividad. ¿Qué significa conmutatividad? Que ustedes pueden cambiar el orden ahí en la suma. No hay ningún problema decir raíz de 2 más raíz de 3 o raíz de 3 más raíz de 2, a lo mismo. Asociatividad, ¿qué dice esa propiedad? Que ustedes pueden cambiar el orden en que suman y no hay ningún problema, ¿ya? Eso es muy importante, entonces no hay orden para la suma, es muy importante eso, que tengan claro que se puede sumar poniendo paréntesis en cualquier parte, no hay problema. Ahora, cuando ustedes trabajan con el elemento opuesto, acuérdense que así como hay opuesto en los racionales, también hay opuesto en los irracionales. Entonces, el raíz de 2 es un número irracional y su opuesto es menos raíz de 2. Y al sumarse, obviamente, tiene que dar 0. Ahora, cuando hablamos de distributividad, por ejemplo, aquí nosotros no podemos sumar, no puedo decir raíz de 3 más raíz de 5, raíz de 8, no, pero puedo hacer hasta algo que se llama distribuir. ¿Por qué? Porque el raíz de 2 se está multiplicando a cada uno de los términos. Entonces yo puedo multiplicar aquí y decir raíz de 6 más raíz de 10. Pero no vayan a decir ni tal que eso es raíz de 16, ahí quedó, ¿ya? Eso se llama distributividad, cuando yo multiplico término a término todos los términos que están dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis pueden haber sumas, pueden haber restas, ¿ya? Ahora, si tienen que sumar raíces, bueno, primero verifiquen que sean exactamente las mismas raíces, o sea, con el mismo índice y la misma cantidad subradical. Fíjense, 2 raíz de 2 más 4 raíz de 2 es 6 raíz de 2. Entonces, sumamos términos semejantes en el fondo, ¿ya? Entonces, menos 5 raíz de 3 menos 6 raíz de 3 son términos semejantes. Y menos 5 más menos 6 me queda menos 11 y el término semejante es raíz de 3. Entonces nosotros solamente vamos a poder sumar o restar raíces que tengan exactamente la misma raíz. Ya fíjese, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Ahora, hasta ahí nomás llegué. A lo más podríamos hacer meter el factor dentro de la raíz, pero eso lo hacemos dependiendo de las alternativas. Acuérdense que ustedes tienen que estar siempre acomodando el resultado a la alternativa, ¿ok? Pero ahí ya no podemos restar más porque no son raíces iguales. Uno es con raíz de 2, la otra es con raíz de 3. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen, por ejemplo, raíces que se están sumando y restando y todas tienen distinta cantidad subradical? Ya. Aquí se tienen que acostumbrar a trabajar con los cuadrados perfectos. ¿Cuáles son los cuadrados perfectos? Por ejemplo, 1 al cuadrado, que es 1. 2 al cuadrado, que es 4. 3 al cuadrado, que es 9. 4 al cuadrado, que es 16. 5 al cuadrado, que es 25. 6 al cuadrado, que es 36. Entonces, tienen que trabajar con cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque vamos a descomponer estos números. Por ejemplo, el raíz de 72 es 36 por 2. ¿Y por qué lo pongo con un cuadrado perfecto? Fíjese que 36 es un cuadrado perfecto. Porque yo puedo calcular la raíz de 36. Entonces, siempre traten de dejar un cuadrado perfecto por otro número. Por ejemplo, el raíz de 27. Entonces yo digo, eso es 9 por 3. Y 9 es un cuadrado perfecto.
el raíz de 50, ¿cómo lo dejaríamos, chiquillos, con un cuadrado perfecto? 25 por 2. Eso es. Y el raíz de 48 lo vamos a dejar como 16 por 3. Entonces, ahora bajamos todos los signos, ya, que nos ponen ahí, y calculamos. Raíz de 36 es 6, raíz de 9 es 3, raíz de 25 es 5, raíz de 16 es 4. Y ahora hacemos las operaciones con los términos semejantes. Fíjense, tengo 6 raíz de 2 menos 5 raíz de 2, son términos semejantes, ¿ya? Entonces me va a quedar 1 raíz de 2. Después tenemos menos 3 raíz de 3, más 4 raíz de 3, me va a quedar 1 raíz de 3. Ahora, el factor 1, como es el neutro multiplicativo, me va a quedar lo mismo. 1 por raíz de 2 es raíz de 2, y 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Lo puedo expresar así. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Se entiende cómo vamos a trabajar? Sí, profe, sin problema. Entonces, cuando tengamos raíces cuadradas, tienen que descomponer con cuadrados perfectos. Más adelante, cuando trabajemos con raíces cúbicas, van a tener que trabajar con los cubos perfectos. Pero eso más adelante, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí estamos trabajando con números irracionales, ¿ya? Todos ellos tienen un desarrollo decimal infinito no periódico. Ahora, poner atención acá. Tenemos aquí el raíz de 2, que me dicen que es aproximadamente 1,4142. Entonces, raíz de 72 aproximado por redondeo a la centésima es... Ya, veamos. ¿Cómo conecto yo? Porque aquí me están dando una información que es raíz de 2. ¿Cómo lo conecto con el raíz de 72? Entonces yo digo, la profe me enseñó que las raíces había que tratar de descomponerla. Por ejemplo, raíz de 72 es un número, en este caso, irracional, porque no puedo calcular la raíz de 72 porque no hay ningún número al cuadrado que me dé 72. Entonces lo descompongo con un cuadrado perfecto, que es 36 por 2. Y ahí me va a quedar 6 raíz de 2. Y ahí apareció el raíz de 2. Entonces por eso me estaban dando el raíz de 2. Pero nadie me avisa. Fíjese que nadie me dice, oiga, descomponga el 72 en 36 por 2. Eso es parte de la práctica que ustedes tienen que tener. Es parte de las habilidades que ustedes tienen que desarrollar. Oye, muchos me dicen, profe, pero ¿cómo yo sé que tengo que usar el raíz de 72? Por algo se lo están dando, pues, chiquillos. Porque eso es una herramienta que les va a servir para el desarrollo del ejercicio. Luego reemplazo el raíz de 2, multiplico 6 por ese número decimal, y una vez que haya hecho los cálculos, hago el redondeo a la centésima. Entonces no tenemos que olvidar que esta es la centésima, la cifra que viene después, como es un redondeo, y la cifra que viene después es mayor o igual a 5, le agregamos una unidad al 8 y va a quedar 8,49 su aproximación por redondeo a la centésima. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Ahora, hemos trabajado con naturales. Acuérdense que los naturales parten en el 1, después a los naturales le agregamos el 0 y entran los cardinales, luego a los cardinales le agregamos los números negativos y se forman los enteros, y luego agregamos los números racionales, que son todos estos números que se pueden expresar como fracción con denominador distinto de 1. Todos esos que están ahí pintados de verde son los racionales. Y al otro lado, separados absolutamente por esa línea divisoria, tenemos los Q', que son los irracionales, los decimales infinitos no periódicos. La unión entre los racionales y los irracionales genera este conjunto llamado el conjunto de los reales. Entonces ahora yo me voy pensando en que cuando a mí me hablen de un número real, yo tengo que pensar tanto en número racional como un irracional. Eso es muy importante. Y ojo, no olviden el 0, porque como que el 0 pasa al olvido ahora. El 0 sigue siendo un número real, pero dentro de los reales es un número de tipo racional. ¿Ya? Por eso que el 0 se puede expresar como fracción, 0 partido en 1, 0 partido en 2. ¿Ya? Entonces, no vayan olvidando todo lo anterior, porque eso es muy importante. ¿Ya? Ahora, ya sabemos cuándo un número es real. Sabemos que un número es real cuando es parte de los racionales o de los irracionales. Eso es un número real siempre. ¿Ya? ¿Cuándo un número no es real? Ya. Un número no es real cuando está en una raíz, ¿ya? Cuando está en una raíz de índice par y cantidad subradical negativa. Eso es muy importante. Entonces, si a ustedes les ponen una raíz y les preguntan si ese número es o no es real, tienen que fijarse en el índice. Si el índice es par y la cantidad subradical es negativa,
entonces el número no es real, ¿ya? Ahora, si el índice es impar, ese va a ser siempre real, no hay problema, ¿ya? Eso es muy importante. Da lo mismo la cantidad subradical, positiva, negativa, ser índice impar, siempre real. Mira, me salió verso. Si el índice es par y la cantidad subradical es negativa, ese es el único caso de raíz no real, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Raíz cuadrada de menos 1, raíz cuarta de menos 3, raíz cúbica. A ver, y raíz cúbica, fíjense, raíz cúbica de menos 8 sí es real porque tiene índice impar, ¿ya? Entonces, ojo, solamente no son reales los números que están en raíces de índice par y cantidad subradical negativa, ¿ya? Ahora, ¿por qué no son reales? Porque es imposible que un número elevado al cuadrado me dé menos 1, pues chiquillos. Es imposible que un número elevado a la cuarta me dé menos 3, porque cualquier número elevado a un número par me da un resultado positivo, a lo más 0, nunca negativo. Entonces, es imposible que eso ocurra dentro de los reales, ¿ya? Pero la raíz cúbica de menos 8 sí es un real. ¿Por qué? Porque ¿qué número elevado a 3 me da menos 8? Menos 2. Y menos 2 es un real. Entonces, las raíces de índice impar van a ser siempre reales. Ahora, repasemos rápidamente. Fíjense, todas estas raíces que están aquí, tenemos índice 2, índice 4, índice 6, índice 8, y todas tienen cantidad subradical negativa, no son reales, ¿ya? Fíjense aquí, tenemos índice 2, cantidad subradical positiva. Ah, este es real. Ahora pregunto, ¿qué tipo de real es eso? ¿Racional o irracional? Racional. Irracional. ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular raíz cuadrada de pi. No hay ningún número que al cuadrado, por lo menos racional, me dé 10. Ahora, la raíz cúbica de menos 10, ¿es o no es real? Sí, es real. Es real. ¿Qué tipo de real? ¿Racional o irracional? Irracional, maravilloso. Raíz cúbica de menos 8. Ah, índice impar. Va a ser siempre un real. Ahora, ¿qué tipo de real es este? Racional. Racional, porque el resultado es menos 2. Yo puedo calcular esa raíz. Ese es un racional. Eso tienen que aprender a distinguir. Raíz cuadrada es 0. Racional. 0. Es un número real y además es de tipo racional. Muy bien. Eso es. Sí, pues el 0 siempre genera como ahí un conflicto, ¿ya? Pero es un número real y es un racional, la raíz cuadrada de 0. Entonces, más complicado. Pongan atención porque esto es pregunta de guía. En la guía va a aparecer. Entonces aquí vienen todos los conflictos, porque uno dice, tengo la raíz cuadrada y ¿cómo mi chica voy a restar aquí? No va a restar. Eso es la primera lección. Porque usted no puede, si no tiene calculadora, ¿ya? Primero, este número tiene un desarrollo decimal infinito no periódico. No puedo calcular la raíz de 18, ¿ya? Entonces ahí yo estoy restando un racional con un irracional. Eso me va a dar un irracional, ¿ya? Pero yo no lo voy a calcular, porque ¿cómo voy a estar calculando un número que tiene infinitos decimales después de la coma? No lo voy a calcular, pero lo voy a analizar, porque eso es lo que les pide la prueba, análisis, no cálculo, ¿ya? Fíjese, el 4, que es un racional, lo voy a poner en raíz. Es más bonito, ¿cierto? Raíz de 16, 4. Ahora, pregunto, ¿esa diferencia que está ahí es positiva o es negativa? Es negativa porque estoy restando, fíjense, el raíz de 16 definitivamente es más pequeño que el raíz de 18, porque tiene menor cantidad subradical. Cuando yo resto de izquierda a derecha, ¿se acuerdan la clase de enteros que yo les dije? Si usted resta de izquierda a derecha en la recta numérica, eso va a ser siempre un número negativo. Por lo tanto, ese número que está ahí adentro, vaya a saber cuánto es el resultado, no tengo idea, pero tenemos una raíz de índice par y cantidad subradical negativa, no es un real. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos al siguiente. Me ponen eso. Entonces yo digo, tengo la resta entre un racional y un irracional dentro de esa raíz. De nuevo, el 3 a raíz. Siempre que sea un racional, llévelo a raíz. Entonces yo pongo raíz de 9, porque la raíz de 9 es 3, es lo mismo. Y raíz de 9 es más chico que raíz de 11. Entonces de nuevo estoy restando de izquierda a derecha. Entonces esa diferencia va a ser negativa. Raíz de índice par, cantidad subradical negativa, no es real.
¿Vamos todos bien hasta ahí? Sí, profe. Ojo aquí, les pongo 3 raíz de 2 menos raíz de 15. Ya, primera cosa, siempre que usted tenga un factor multiplicando a la raíz, si tiene que ordenar y comparar, primero el factor dentro de la raíz. 3 al cuadrado me va a quedar 9, y 9 por 2, 18. ¿Ya? Entonces ahí me va a quedar la raíz de 18 menos la raíz de 15. Entonces ahora yo estoy restando así, porque aquí está el raíz de 15, aquí está el raíz de 18, estoy restando así, de derecha a izquierda. Esa diferencia, ¿cómo va a ser? Positiva. Por lo tanto, índice par, cantidad subradical positiva, es real. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando ustedes les pregunten si un número, en este caso en raíz, eso no es real, pregúntense. Si tiene índice par, analicen la cantidad subradical, ¿ya? De esta manera, siempre llevando todo a raíz, ¿ya? Ahora, repasemos. El 0, fíjese. El 0 no es natural, falso. Es entero, es racional. Pero todo número que es racional no puede ser irracional porque están separados, ¿ya? Entonces es importante, acá están los racionales absolutamente separados de los irracionales. Entonces si un número es racional, inmediatamente no puede ser irracional, ¿ya? Y todo número racional es real. Entonces eso es lo que vamos a ir repasando ahora. Déjenme borrar aquí para que se vea ordenado. Entonces, vamos viendo y con esto cerramos esta parte. Entonces, fíjese aquí, menos un medio, ¿es un natural? No. No. Tampoco es un entero. No alcanza a ser un entero eso, así que no, es un racional porque está expresado como fracción con denominador distinto de 0. Y si es un racional, no puede ser irracional. Y todo número, tanto racional como irracional, es un real, ¿ya? La raíz cúbica de 8 ya sabemos que es 2, porque 2 elevado a 3 me da 8. Y ese sí que es un natural. Es un natural, es un entero, es un racional. Y si es un racional, no puede ser irracional. Eso es muy importante. Y todos los números racionales o irracionales son reales. La raíz cuadrada de 9 partido en 16. Usted puede calcular la raíz de 9, la raíz de 16. La raíz de 9 es 3, la raíz de 16 es 4. Es 3 cuartos. Me pude deshacer de la raíz. ¿Ya? Entonces, es importante. Esto no es un natural, porque esto es una fracción. Ya no alcanza a ser un entero. Entonces, tampoco es entero. Es racional, no es irracional y es real. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fíjese, índice par, cantidad subradical negativa, al tiro. ¿Ese número es real? No. Y si no es real, no puede ser ninguno de los que está aquí, porque si no es real, no puede ser ni irracional ni racional, o sea, ninguno de los anteriores. ¿Ya? Eso es muy importante tener en claro. Si un número no es real, no es ni racional, ni irracional, ninguno de los anteriores, ni natural, ni entero, ni nada. ¿Ya? La raíz cúbica de menos 5. ¿Es real? Pregunto. Sí. Sí. Ahora, ¿qué tipo de real es? ¿Racional o irracional? Irracional. Es un irracional, muy bien. Y si es irracional, no puede ser racional. Y si no es racional, menos va a ser entero y natural. Ese es el análisis. Entonces yo tengo que ir rapidito descartando. Raíz de 0,25. 0,25 un cuarto. O si quiere lo puede poner como 25 partido en 100. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? 25 partido en 100, la raíz de 25 es 5. Y la raíz de 100 es 10. Entonces eso es 5 décimos o un medio. Entonces, primero, eso no alcanza a ser un entero. No puede ser un natural, no puede ser entero. Es un racional. En este caso, no es un irracional y es un real. ¿Ya? Ahora, fíjense en este numerito que está aquí. Tiene el signo negativo, pero fuera. Si estuviera dentro de la raíz, no es real. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Porque índice par y cantidad subradical negativa no es real. Pero aquí está fuera. Entonces, si está fuera, es real, no se preocupe. Eso es lo más importante. ¿Ya? Es un real, pero es un real negativo. ¿Qué tipo de real es? No puedo calcular el raíz de 7, así que es un irracional. Y es un irracional negativo, porque tiene un signo negativo fuera. Ahora, si es un irracional, no puede ser racional, ni entero, ni natural. ¿Todo bien? Yes. Ahora,
¿qué pasa aquí? Cuando ustedes tienen que hacer el análisis de este último, acuérdense del 7, ponerlo en raíz. Por ejemplo, lo dejan como raíz de 49, porque son la raíz de 49, me da 7 menos raíz de 60. Entonces yo digo, índice par. ¿Cómo es esa diferencia, positiva o negativa? Negativa. Entonces ese número no es real. Y si no es real, ninguno de los anteriores. ¿Todo bien? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Excelente, chiquillos. Ya, entonces, ustedes ya saben identificar un racional de un irracional, ya saben cuáles son los reales y también saben identificar cuándo un número no es real. Pero también les van a hacer preguntas de operaciones entre los racionales y los irracionales o entre ellos, entre racional e irracional. Ojo, cuando ustedes hacen operación, cuando yo digo operación me refiero a suma, a resta, a multiplicación o a división, ¿ya? Entonces vamos a ir con este primer caso, que es suma. Ese símbolo significa cualquiera de las 4 operaciones, ¿ya? Suma, resta, multiplicación o división, ¿ya? Entonces si usted suma, resta, multiplica o divide 2 racionales, 2U, el resultado es generalmente, cuidado con las palabras que estoy usando, es generalmente otro racional, excepto cuando usted divide por 0. Entonces fíjese, aquí tengo un medio más 3, estoy sumando 2 racionales, el resultado otro racional. Tengo un quinto menos 1, estoy restando 2 racionales, el resultado otro racional. Estoy multiplicando 3 cuartos por 4 quintos, estoy multiplicando 2 racionales, el resultado otro racional, ¿ya? La división entre racionales también otro racional, un cuarto dividido en 4 quintos me va a quedar 5 partido en 16. Pero si usted divide por 0, por ejemplo, aquí tengo racional dividido con otro racional, un medio dividido en 0, ¿qué va a pasar ahí cuando yo divido por 0? ¿Qué pasa con la división por 0? No está definida. Entonces ustedes no pueden decir que siempre la operación ya entre 2 racionales es otro racional, porque en el caso de que usted divida por 0 no se cumple. Entonces usted puede decir que la suma de 2 racionales es siempre otro racional, que la multiplicación de 2 racionales es siempre otro racional, pero la división de 2 racionales no siempre es otro racional. En el caso de la división por 0 no se cumple, ¿ya? Ahora, si usted tiene que multiplicar un racional con un irracional, o sumarlo, o restarlo, o dividirlo, generalmente, ojo, es otro irracional, generalmente, ¿ya? ¿Qué pasa? Aquí hay 2 excepciones. La división y la multiplicación por 0, que no da irracional. Miren, si yo sumara un medio, que es 0,5, y le sumo raíz de 3, como el raíz de 3 tiene infinitos decimales después de la coma, va a seguir siendo un irracional, porque va a seguir teniendo ese número infinito decimales después de la coma. ¿Ya? Entonces, cuando yo sumo un racional con un irracional, o los resto, o los multiplico, fíjese, aquí tengo racional con irracional, eso va a ser siempre un número de tipo irracional, excepto en 2 casos. Cuidado, las excepciones son lo complicado. La multiplicación por 0, que es un racional, y la división por 0. En todos los otros casos el resultado va a ser un número irracional, ¿ya? Entonces, generalmente la operación de un racional con un irracional da un irracional. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico por 0, 0 que es racional, por raíz de 2 que es un irracional, me va a dar 0 que es un racional. Ahí no se cumple. Y cuando divido por 0 tampoco se cumple porque no está definida la división por 0. En el caso de que ustedes tengan que operar 2 irracionales, ¿qué significa operar 2 irracionales? Sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo. Miren, raíz de 2 más raíz de 3, no puedo sumarlo ni decir raíz de 5, eso sigue siendo un número de tipo irracional. Pero aquí, menos raíz de 3 más raíz de 3, que son 2 irracionales, el resultado me da 0. Ese es un racional. Raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Ese es un irracional. Raíz de 12 por raíz de 6 me da raíz de 36. Y raíz de 36 es 6. En ese caso estamos hablando de un número de tipo racional. La división, raíz de 10 partido en raíz de 3, no voy a poder calcular esa raíz porque no encuentro ningún número al cuadrado que me dé 10 tercios. Por lo tanto, eso es un irracional. Y acá en la división me queda 8 partido en 2.
y eso me va a quedar la raíz de 4, que es 2, y en ese caso el resultado es un racional. Entonces fíjense que ustedes tienen sumas que algunas me dan irracionales y otras que me dan racionales. Aquí tienen multiplicación, que alguna me da racional y otra me da irracional. Tienen divisiones, que una me da irracional y la otra me da racional. ¿Qué pasa aquí? Cuando ustedes operan dos irracionales, el resultado puede ser racional o irracional. ¿Y de qué depende? De los valores. Entonces, aquí usted no puede asegurar nada. Aquí lo único que me tienen que decir es decir, oye, el resultado de estos dos números, ¿me da racional o irracional? Pero me tienen que dar los valores. Si yo trabajo con irracionales, no puedo asegurar el resultado porque puede pasar cualquier cosa de acuerdo a los números que me den. Lo que sí sé es que la operación entre dos irracionales va a ser siempre un real, ¿ya? Cosa que no ocurre acá porque, por ejemplo, esto no es real cuando yo divido por 0 y esto no es real. Acuérdense que la división por 0 no está definida dentro de los números reales. ¿Se entendió? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Excelente, ya. La próxima clase vamos a ver cómo se ordenan los números reales, ¿ya? Es importante que cuando ustedes tengan que ordenar raíces, el alumno siempre, el instinto que trae del colegio es calcular cuánto es raíz de 7, cuánto es raíz de 2, cuánto es raíz de 5. No es necesario sacar los decimales, eso es lo primero que tengo que tratar de eliminar, ¿ya? Ahora, se puede ordenar por cantidad subradical. Si las raíces son positivas, se ordenan de acuerdo al numerito que está dentro de ellas, ¿ya? Por ejemplo, ahí tengo raíz de 2, raíz de 5, raíz de 7. La raíz de 2 obviamente es la más pequeña. Ahora, si esas raíces fueran negativas, habría que invertir el orden. Acuérdense que los números negativos invierten totalmente su orden, ya, respecto a la recta numérica. Entonces tienen que tener cuidado, ¿ya? Ahora, si tienen un factor que está multiplicando la raíz, bueno, metan el factor dentro de la raíz, siempre. Fíjese, elevado al cuadrado. Y una vez, ¿ya? Entonces fíjese que allí al meter el factor dentro de la raíz me queda 2 al cuadrado que es 4, 4 por 3 12. 3 al cuadrado es 9, 9 por 2 18. 2 al cuadrado es 4, 4 por 5 20. Y luego ordenamos por cantidad subradical. El raíz de 12 es más chico que el raíz de 18 y más chico que el raíz de 20, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que comparar un racional con un irracional? Eso lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a ver unos ejercicios un poquito más complicados de este estilo. Ya, chiquillos. Entonces, terminamos ahí. Entonces, tarea. Para los que llegaron